Bienvenidas a Entre Consultas, un espacio donde hablaremos de salud femenina sin juicios, sin filtros, sin tabús, usando información clara y precisa, pensando solo en ti. Mi nombre es Mariel Calvo y soy psicotraumatóloga especialista en pareja. Yo soy Sandra Contreras, nutrióloga y educadora en diabetes. Y yo soy Joana Maya, ginecóloga y médico materno-fetal. El día de hoy nos encontramos en Jardines de México, nuestra nueva casa para la segunda temporada. Y si ya nos escuchaste en el episodio 1, sabrás que lo que seguía de forma natural era hablar acerca de educación sexual. Sí. En nuestro episodio Teníamos anterior hablamos de las primeras menstruaciones y entonces siento que en este episodio es lógico hablar acerca de lo que nos enseñaron, pero también de lo que aprendimos, porque son dos procesos distintos. Este episodio quería empezar hablándote de una situación que pienso yo que es muy común, pero ahorita me dirán ustedes, habrá muchos comentarios, desató muchísimas opiniones en redes sociales y te voy a contar. Si no me conoces, yo también soy mamá y tengo un hijo de 4 años. Se llama Ro y va en primero de kinder. El otro día Ro llegó y me contó que, así me dijo, una niña, vamos a poner un nombre muy X, vamos a poner Rosita. Rosita llegó y me dijo, o sea, lo primero que me dijo fue, mamá, a mí no me gusta Rosita. Y yo, ok, qué bueno que no te gusta Rosita. Y me dijo, pero sí quiero ir a su casa a jugar en su piscina. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? No pero estoy te dijo entendiendo. piscina, ¿no? Obvio. Piscina, Ajá. piscina, utilizamos este léxico Sí. completo. Me encanta. Tenemos palabras muy Sí. diversas. Y entonces empecé a platicar con él y me dijo que Rosita le decía que le gustaba, pero le dijo así. Pero a mí me hace sentir muy incómodo que me diga esto. Pero sí me cae bien y sí quiero ir a jugar con ella a su casa. No supe qué hacer. O sea, simple y sencillamente, en ese momento como que todos estos conocimientos que ustedes ven en el podcast de sexualidad, de psicología, me quedé muy en blanco. Solo le dije que estaba bien que no le gustara, como un poco validando que podemos tener gustos diversos, pero abrí como la discusión y como que hubo comentarios de dos tipos que ahorita les voy a contar, pero antes de esto, quiero escucharlas a ustedes porque lo platicamos nosotras, entonces cuéntenle a nuestra audiencia qué me comentaron, qué dijeron, qué pensaron, cuéntenos. Supongo que, o sea, lo primero que me viene a mí es como, pero ¿cómo gustar? O sea, ¿qué más te dijo Rosita? ¿Que le gustas cómo? Ujú, ¿No? ujú, Y tal vez el papel como adulto sería como no crear un juicio sobre el gustar, ujú. ¿no? O sea, tal vez ahondar un poco más en esa información, pero si de primera instancia es como, esta niña está muy adelantada a su época. Claro que sí, claro que sí. Aquí yo pienso dos cosas. Uno, o sea, si realmente Ro como que, o sea, fue lo que real escuchó, o sea, si así fueron las palabras de Rosita, o eso fue lo que entendió Ro. Ujú. Su interpretación. Esa es Sí. una. Y la otra es, pues para Rosita, que es tú me gustas, porque yo a esa edad, porque a mí me parece que son chiquitos, como qué significa para Rosita tú me gustas. Y justo creo que yo en esa plática te pregunté, pero, o sea, ¿esto es algo aprendido o es algo como que te sale naturalmente, ¿sabes? Como una niña de esta edad es como, ¿me gustas? ¿De qué manera? Ujú. O a lo mejor la tele o a lo mejor los papás y así. A mí fue lo primero que se me vino a la mente. Esto nos va a servir para empezar a hablar acerca de algunos conceptos porque la sexualidad no es únicamente hablar de genitalidad, o sea, no es únicamente como hablar de una relación coitocentrista, se le llama, donde únicamente hay como esto y ya, sino la sexualidad atraviesa todas las áreas de un ser humano porque también habla de la forma de la forma de relacionarnos con otros, de la forma de relacionarnos con nosotros mismos. Habla acerca como un poco de todo y es que justo, como mucho de lo que me comentaban era como, es que no hay que sexualizarlos, ¿no? Pero sexualizados ya están. O sea, hay un concepto en la sexología que habla de que la sexualidad
no es innata, o sea, no nacemos con ello, pero es un proceso que se ve profundamente impactado con la cultura. Y esto funciona desde que nacemos o inclusive antes. Tú me dirás, yo, lo común que son las revelaciones de género. Desde que hay una revelación de género, ya te van a dotar Sí, desde ahí ya de te... un montón de prejuicios y de De estereotipos acuerdo, con sí. respecto al género que tienes, ¿no? Sí, claro. Y desde ahí ya está impactada como tu experiencia si fuiste sexualizado desde pequeño con un género masculino o un género femenino. O sea, ya te tratan distinto, te regalan cosas diferentes, te tratan distinto, ¿no? Desde azul y rosa, ¿no? Desde azul y rosa. Como es una revelación. Oye, ¿y si te llegan, o sea, como que la mayoría sí te piden revelación o no? Yo creo que el 90% hace revelación. ¿En serio? ¿En Sí. serio? Pero es una cosa bien actual, o sea, cuando yo empecé en este rollo era como, ay, o sea, como la mayoría sí quería saber, pero en el momento del ultrasonido. Como que esto empezó a ser, ¿qué será? De unos 5 años para acá, que hacen como la fiesta de la revelación, del gender reveal, pero es muy actual, yo creo que el 90% sí hace, pero ya también de esto te puedo, o sea, que también es una expectativa, creo yo, porque tengo papás enojados, mamás llorando, como desde a mí, en lo personal, eso, ay, como que siento feo incluso a veces hasta tenerles que decir, porque digo, creo que me estoy saliendo y ampliando, pero desde que a lo mejor tienen 3 niñas y están esperando al niño, Eso es súper común. para mí en lo trabajo, para mí es como triste y complicado, pero bueno, yo creo que un 90% tiene su gender reveal Actualmente. Sí. actualmente, porque es como muy actual. Oye, Y espero que sea como una fiesta menos, como ya más olvidada. Bueno, cada quien, ¿no? Pero es que siento que desde ahí ya le pones mucha, ¿sabes? Porque Muchas expectativas. a mí mucha no me expectativa. gustaría ver mi video, quizás pon tú que yo era bebé, ¿no? Y yo después veo mi video donde todo mundo se puso triste porque yo fui niña. O porque mi papá brincó de alegría porque yo era niña. O sea, a mí no, a mí en lo personal, yo me pongo en ese lugar, no me gustaría. Ujú. yo he visto ya videos que inclusive hasta le preguntan a cada miembro de la familia, Eso. ¿tú qué quieres Sí. que Sí, sea? sí. Siento que eso impacta un montón, ¿no, Sandy? Pues la verdad es que yo creo que no debería tener una persona, o sea, previo a nacer, Totalmente. tanta expectativa, porque entonces estás cumpliendo con lo, desde ahí, ¿no? Se siente como tengo que cumplir con que a mi tía le guste tal esto de mí y a la otra persona esto de mí, no sé, yo lo siento un poco así y quita un poco también como ese trabajo que se ha hecho en la diversidad sexual. Ujú. Entonces creo que eso también como te segrega un poquito y solamente te da estas dos opciones. Y entonces si quieres elegir otra o en algún momento deseas cualquier otra cosa, siento que únicamente como esa información que vamos procesando es mucho más difícil entonces como de salirte de la expectativa general. Pero ni siquiera es que te dejan elegir entre esas dos opciones. Solo hay dos opciones y la gente ya Y te ya- colocó sí. en una. Y ya nos cortó un- todas las Y ya, disidencias bye, aquí. párale, ya O no sea, hay ya más. nos cortó como un montón de opciones y todo esto. Entonces, justo les decía que me decían con respecto a no, es que no hay que sexualizarlo porque son pequeños y así. Yo estoy muy de acuerdo con esto de que deje de ser androcentrista la sexualidad y patriarcal, preguntándole a mi hijo desde que es muy chiquito, ¿tienes novias? ¿Cuántas Sí. novias tienes? Sí. Y, o sea, ¿cuántas? No, no, una, no, ¿cuántas tienes? ¿No? Y entonces me decían como, no, es que no hay que sexualizarlo. Es que sexualizados sí están. O sea, sexualizados no solo implica este gusto tal cual así, sino también implica los placeres de la vida. O sea, me decían, a lo mejor Rosita disfruta un montón jugar con tu hijo, disfruta su compañía, disfruta su forma de ser, disfruta sus chistes. Y excelente gusto, Rosita, por supuesto que sí, te entendemos. Y sí, ¿eh? Y Claro sí. que sí, o sea, Bien por ti, Rosita. bien, Rosita. Qué buen O sea, eres muy lista desde pequeña, por supuesto, pero me decían esto de no sexual. Pues es que también esto forma parte de las sexualidades. Bueno, También esto pero forma parte de la tenemos educación miedo justo a sexual. sexualizar y justo la edad, ¿no? Como si tu sexualidad tuviera que surgir a partir Y de que cierta pedir edad. permiso O que no la de puedas cierta edad. cambiar tampoco. O sea, como Ajá. que no puedas cambiar de opinión. Exacto. Y es que a este es mi segundo punto al que voy, porque creo que esto es lo que desató como polémica, porque lo que yo decía y lo que yo explicaba era,
yo sí creo que a Rosita le puede gustar en serio, con lo que implica la palabra gustar. ¿Por qué lo sé? Porque hice encuesta en redes sociales y muchos de ustedes me comentaron que sí se acuerdan de su crush de kinder o o sea, de primera infancia, ¿no? Que es como antes de los 5 años, que sí se acuerdan de su crush. O sea, me contaron los nombres, me contaron que les gustaba, me contaron como todo esto. Yo sí creo que le puede gustar de verdad. Y esto también forma parte de una mirada adultocentrista de decir, no, no puede ser en serio. O sea, porque es muy chiquita y porque no entiende cómo esto. Las niñeces tienen derecho a todo, pues, a tener opiniones, tener gustos, tener Justo creencias. eso te iba a preguntar. ¿Impactó mucho la edad o que fue de Rosita hacia Ro? Porque fue de una niña a un niño. O Ajá. impactó ambas cosas. Digo, bueno, en tus redes. O sea, como, ay, Rosita, qué atrevida desde tus Sí, me 5 dijeron años. eso O sea, también, ¿sabes? mucho eso. Como si las Ajá. mujeres no pudiéramos como mostrar nuestra sexualidad. Y ser así de directas y Exacto, como... Que eso. hablábamos Como del decir, género. me O sea, gustas. desde chiquita de Ajá. cómo tú hiciste esto. Ah, porque por supuesto, saben que vinieron los comentarios de qué campeón Ro, qué Ya. increíble, Así qué como, padre. Como ya lo logró. sí. Ya lo está Ajá. logrando en la vida como desde A ahorita. esta temprana edad, imagínate lo de grande. Claro, claro. Y para mí era como esto no. A ver, y aquí viene como una serie de reflexiones que tuve como al respecto de este tema, pero les voy a preguntar esto. O sea, ¿ustedes sí recuerdan a sus crush? ¿A qué edad fue su primer crush? Sandy, destápate porque tú eres de la que comentó eso. Yo, o sea, ojalá me vea. Ay. Ojalá me Güey, busques. aparte ella dijo, sí comentaste, o sea, No, Claro, sí, claro. O sea, mi crush de kinder se llamaba Fede. Febe. Pero ay, estoy... Fede, si nos estás Sí, viendo. ojalá. Ay, no era así. Ojalá. Pero justo me quedé pensando como en sí, es una idea que nace nata de mí, o sea, como porque a esa edad sí me gustaba Fede, o era más la idea que tal vez por la televisión, por las caricaturas, por 100%. algo que me ponía a ver mi mamá, Ay, cierto. tal vez como esta idea de adulto de lo que el amor romántico tenía que contar, ¿no? Como que tal vez sí me acuerdo de que a mí sí me decían como el noviecito, pero yo intento como recordar que tal vez en ese momento de kinder, no era lo que más me importaba, o sea, yo me acuerdo que lo que me importaba era jugar, lo que me importaba Claro. era, o sea, yo recuerdo que yo soñaba y estaba volando en mi escuela. Entonces, a mí esa era la edad en la que yo sí me recuerdo más jugando. Ujú. Y este gusto por un niño en particular, no sé si viene más como también como un deseo adulto de que yo respondiera a estas preguntas, como de ¿quién te gusta? Y hay niños bonitos en tu escuela, entonces como que tenía esa Sandy que escoger a alguien para que me gustara y entonces yo pudiera responder a estas preguntas. Entonces está un poco los dos porque sí me acuerdo que este Fede era muy lindo, ¿no? Y entonces Ujú. jugábamos juntos y nos la pasábamos muy bien y pero de ahí a que yo imaginara toda la vida con él, para nada. O sea, creo que era más bien un gusto por la persona, o sea, como porque me la pasaba bien con él, más que, no sé, o sea, es como tal vez las dos Sí. cosas, la información no quiere decir que una o la otra, tal vez era la información de lo que yo aprendí en mi casa pues sí, está Sandy que le gustaba estar con alguien. Y qué importante que en la educación sexual se nos recordaran todas las etapas que mereces pasarla bien. Como que Ujú, tu placer y tu disfrute también está como en pasarla bien. O sea, no sí. únicamente, pues, como tolerar, como estar en cosas que no te gustan y así, sino, oye, la Ujú. pasas bien con esta persona, te trata bien, te trata bonito, Y más allá del género también, 100%. ¿no? O sea, para mí es un halago, Rosita. Ah, sí me estás. No, porque esto habla de que Ro seguramente sí es un niño amable. O sea, sí es un niño que juega bonito. Sí, ese término me gusta mucho. ¿Juegas bonito o no juegas bonito? Juega bonito, juega bonito. Y pienso que a veces se nos va olvidando como en la vida que se trata de pasarla bien. Ahora, algo que decías que me parece importante, Sandy, es que también hay una visión desde muy chiquitos impuesta en torno a la pareja. O sea, de Ujú, que si vas a tener una pareja, tiene que ser, elegiste uno y te vas a quedar con ese toda la vida. ujú. Ujú.
Y es bien difícil. Es bien difícil quedarte con la pareja que escoges cuando tienes 15 años, 6 años Sí, por supuesto. o inclusive hasta 25 años es difícil. Ujú. Y dos, eso nos deja de lado también temas como poliamor, relaciones abiertas, etcétera, ¿no? Que creo que todos tendríamos el derecho a cuestionarnos si es algo que quisiéramos, ¿no? ¿Tú tuviste crush? Yo me acuerdo en primero de primaria, como, o sea, no era el niño guapo, o sea, porque siempre hay el niño popular y guapo, ¿no? Sí. No me preguntes cómo, pero como lo que recuerdo es que en los recreos nos sentábamos juntos a compartir lunch y era como buen compañero. Obviamente no era de, güey, le quiero dar un beso. No, no, no. O Ujú. sea, era mi compañero de lunch y estaba muy chido. Pero creo que hoy en día lo recuerdo como con culpa, como decir, ¿cómo yo a mis 6 años ya estaba gustándome un niño? Porque en realidad no te sé decir si me gustabas o solamente disfrutaba de su compañía en el recreo. Y, o sea, real que fuera mi crush, ¿no? O sea, no, no sé, sí, para mí es muy confuso. No sé si por la edad o Sí, igual. porque las mujeres no podemos, Por yo la falta siento que de no podemos información, como ¿no? elegir y mucho menos a ciertas edades y como así. Para mí este recuerdo incluso es muy confuso. Ujú. Yo creo que tiene que ver mucho la falta de información. O sea, es que justo este es el tema con la educación sexual. Nos dicen muy poco. Y O yo sea, no creo que hay también herramientas. hay como algunos términos que están como muy únicamente inclinados hacia las relaciones heteronormadas. Ujú, Entonces, por ejemplo, el gustar no se lo puedes decir a una niña, siempre va involucrado como con el otro sexo, claro. al menos en mi caso, ¿no? Como que así lo aprendí y así lo crecí. Entonces, ahorita que lo mencionabas, como, ¿y por qué no sentía como que me gustaba mi amiga? Ujú, Si disfrutaba igual el tiempo de pasar con ellas, ¿no? Ahorita que dije Fede, igual me vino a la cabeza una niña que se llamaba Ingrid, no me acuerdo tanto de ella tal vez, pero me gustaba pasar tiempo con los dos. ujú, ¿No? Y entonces como que en mi cabeza nada más fue crush, impuesto, un niño, tenía que ser un niño. Pero ujú. ahí, ¿por qué, Mariel? Tú ayúdame con eso. Mi duda es, ¿porque su orientación es así o porque era realmente como decir, solo te pueden gustar los niños? Yo creo que impacta un montón el contexto cultural. ¿Sí? O sea, el contexto Ujú, cultural sí hace muchísimo hincapié ujú, en cómo te debe de gustar alguien, ¿no? O sea, esta ujú. visión, Sí. tienes que ser una pareja y de tu género opuesto. Y tiene que ser solamente como en una relación monogámica. Ujú. Y la mujer tiene como esta función de funcionalidad que ya se ha hablado en un video de un futbolista Yo ya dilo, mexicano. dilo. Ya, y bueno, todo el mundo sabe de quién estamos Todo el mundo hablando. sabemos de qué estamos hablando y aquí estamos fallándole, trabajando, Aquí aquí estamos fallándote. fallando. Pero al Este, rato que ya me quiera sentir femenina, ya, me voy a Te lavar mis pones a lavar trastes. platos. Sí. sí, Sí, obvio. yo voy a poner mi ropa del quehacer. O me quiero sentir Para, femenina. sí. Y pues creo que esto como que impacta un montón. Y yo les quería preguntar justo por esto, porque todo este tema es acerca de educación sexual y de las cosas que nos dicen y que Ujú. aprendemos. Entonces yo pienso que desde estas experiencias, ellos ya están aprendiendo acerca de consentimiento, límites, gustos, identidad, orientación, Qué acerca de padrísimo, porque todo. justo eso puede ser una oportunidad para ti, justo de hablar de eso con Ron, ¿no? Sí, bueno, Como, Roya no quiere hablar de este tema, ¿ya no? Ah, amistad, no. y yo, ay. ¿Y tú? Bueno, Súper. pero justo sí Se puede ser una cancela. apertura Sí, para claro, hablar con nuestros hijos, claro. independientemente de la edad y lo que sea, como eso. Independientemente de la edad es importante, porque a veces dicen, no, es que educación sexual solo hasta Sí, la secundaria. Justo les quiero preguntar de esto. ¿A Sí. ustedes a qué edad les hablaron de educación sexual? ¿Quién les habló? ¿Qué les dijeron? ahorita yo me acordé de que cuando alguien me preguntaba, creo que sabría, pero siempre yo sentía vergüenza. Y el por qué era como, ¿te gusta tal o pasaste tiempo con tal? ¡Uh! Lo odio. Y entonces yo sentía como mucha vergüenza, o sea, es como, Son no, novios, ajá, se se gustan besan, ¿no? sus bocas.
Volví a sentir vergüenza. Justo, sí. No, pero incomodidad, más que vergüenza, mucha incomodidad. Entonces era Uy, un pero está tema. ligado a la vergüenza, qué fuerte. O sea, Sí. Sandy dijo, yo dije, es como culpa, vergüenza, Sí. ¿sabes? Como Incómodo, es muy qué incómodo. O era incómodo. muy incómodo, simplemente hablar como de tu gusto. Entonces, menos iba a hablar. Y la primera vez sí recuerdo a mi mamá que me sentó así en mi cama. Yo tenía como 9 años y me contó la historia de la abejita, tal Ah, cual, ¿no? Ay, a mí Así también me la como contó mi de. papá. Y es que me si encanta. llega alguien, ¿no? Y entonces tal vez como que lo intentó hacer muy lindo con las herramientas que tenía. Y me dijo como de, bueno, los novios, ¿no? Entonces ahí va la primero, como de, ¿Cuántos años tenías? 9. ¿9? Solamente puede pasar con tu novio, sí. O sea, ahí está como la primera regla, ¿no? O sea, no puede pasar con nadie más que no es tu novio. Y luego como, sí me dijo algo como de, pues ten cuidado, Ujú. así, y solamente así nacen los bebés. Entonces también es como que yo solamente creía que las relaciones sexuales eran para concebir Claro. y con tu novio. No, y ya cuando medio lo entiendes, esa parte empiezas a tener vida sexual con un Ujú. pánico Sí. a embarazarte. Entonces ya no Sí. es placentero, o ya no es como porque estás todo el tiempo con pánico a que te vas a embarazar Ujú. también. Totalmente. Sí. Es esencialista, ese es el concepto de la sexualidad esencialista, que, o sea, solamente es en torno a la reproducción, Ajá. ¿no? Y la objetalización de la mujer para reproducir. Sí. Sí. Somos un útero andando al parecer. El Sí, al chicharito otra vez. parecer. A mí me hablaron de sexualidad en la escuela. Justo en el capítulo anterior les platicaba que me mandaron, porque mis papás no, o sea, no me Este lo curso. dijeron, Ujú. me mandaron al curso de sexualidad entre quinto y sexto de primaria. Y luego en la secundaria mi papá ya me empezó a hablar de la abejita y la semillita y Ujú. ni me acuerdo cómo va la historia porque no le encuentro como Sentido, sentido. Me empezó a hablar de eso y mi mamá fue siempre como recalcaba mucho que como que la pareja con la que yo tuviera mi primera relación sexual era como la pareja con la que yo me iba a casar para empezar, o sea, para empezar primero era el matrimonio y luego tener relaciones sexuales y que además esa ya tenía que ser como de por vida. Entonces, pues yo creo que sí cargué mucho tiempo con esa idea o culpa, ¿no? Vergüenza, culpa. Entonces, a mí yo lo viví de esa manera, como ser como mucho monogamia de, muy ¿no? cuidadosa, que sí, Sí. pero como cuidado que es igual a culpa y como la responsabilidad, ¿no? Y sí, al contrario, o sea, también nunca me hablaron de métodos anticonceptivos, Sí, por no. ejemplo. Ujú. Entonces yo, en lo personal, les cuento que yo a mis primeras relaciones sexuales llegué sin método anticonceptivo. Y creo que tardé mucho en tener un método anticonceptivo. Más Sí. bien era el uso de preservativo y mal utilizado, ¿no? Porque generalmente no está bien utilizado y sin el disfrute y sin el Sin el ojo placer. en esto, aparte sin el ojo en que mucho de la finalidad de esto es el disfrute. La estadística dice que de 10 adolescentes en México en su primera relación coitocentrista o sexual, 6 no llevan método anticonceptivo. Claro. ¿Cómo crees? 6. No, aparte en México, ¿a qué edad tienen su primer coito? Sí, Y eso la que estadística habla de los 12 años. en Sí, este 12 a caso 14. los preservativos sí son gratuitos. Sí. Todos Bueno, los métodos teóricamente, ¿no? Pero, anticonceptivos son gratuitos. Ajá. o sea, en Todos. realidad las adolescencias no tienen esta información. No. O sea, No no. porque no se las hemos querido dar y la que reciben es muy mal manejada. Es Sí. información no es real ni clara. Yo concuerdo con ustedes porque, como les contaba en el capítulo anterior, que me crié en una escuela católica, mis papás eran muy abiertos para hablar de esto. De hecho, tengo una anécdota donde yo le dije a mi papá, aquí, producción, muteame, pero todos van a entender esto. Le dije a mi papá muy naturalmente en una conversación, claro, y, y mi papá se quedó así. Y me dijo, ¿qué piensas que es eso, no? Me Y yo encanta. le dije algo así como un sexting, como hablar por teléfono acerca de contenido sexual. Justo a mí me pasó muy parecido. Ya me explicó lo que significaba, no era como tu boca en partes íntimas y así.
Pero sí te Pero explicó. sí me explicó. O sea, con mis papás había mucha apertura para Qué poder hablar padre. de Qué esto. padre, Ajá. porque a mí me pasó Mucha. justo con ese término. Pero mi escuela era muy católica. Y entonces ahí toda la visión de esto, o sea, era como de que si a ti te tocan, te vas a embarazar. O sea, pero de que yo, no están ustedes para saberlo, pero me hice pruebas de embarazo cuando todavía no tenía mi Ajá. primera relación sexual porque yo decía, me besó, ya, embarazada. O sea, de que no, Pero- es que Y es que hay más ya, miedo a embarazarse que a enfermedades de transmisión sexual. 100%. Sí, pero es porque te repiten. Ah, Mucho. bueno, a mí Bueno, nunca pero me también me dijeron que daba había miedo eso, enfermedades. Sandy. También me ¿También? metieron ese miedo. O sea, no Sí. crean que Yo me eché No, todo a mí 16 and pregnant y mi mayor Ah, miedo 100%. era embarazarme, o sea, iba a arruinar mi ¿Y vida qué por tal ahí no sabía que completo. estaba embarazada? Puedes estar embarazada 9 meses y no saberlo hasta que vas a parir. Claro. Yo a mí Y yo, mi mayor temor era el embarazo. Y a mí sí, el nunca mío me hablaron también. de método anticonceptivo. O sea, era mi mayor miedo, pero nunca me hablaron de método anticonceptivo. Y justo ahorita que hablas del sexo oral, me acordé que mi hermano y yo estábamos en Sí. secundaria y le preguntamos a mi mamá. Mi mamá creo que también lo hizo bien con las herramientas que tenía y siento Lo que era intentaron. abierta, pero había veces que como que, ¡ay! ¿No? Una vez le preguntamos, oye, ¿qué es sexo oral? Güey, se quedó así de, No, no, por favor. yo creo que así como 3 minutos, ¿no? Su Ajá. cabeza todo. Y nos respondió, Respondo. y mi hermano, como vio que no podía, le ayudó un poco y le dijo, es hablar de sexo, ¿verdad? Y mi mamá, sí. Justo eso, ¿no? Y no, imagínate si le hubiera preguntado, ¿qué es el 69, no? No, no. El número que va antes del Va a decir 70. un número, va a decir un número, obvio. Entonces mi mamá sí lo hizo de esa manera y creo que en mi casa sí en específico hablar de esas cosas era, Muy no, tabú. no, muy. Y del placer fuera, o sea, que mi mamá me dijera, debe ser placentero, o si no es placentero, no está padre, o así. No, cero. Como mucho enfocado hacia biológico reproductivo. 100%. Y aparte la información que nos dan biológica reproductiva tampoco es adecuada, tampoco es No, acertada, cero. tampoco, o sea, ya saben que yo, bueno, no ya saben, más bien, considero que hay muchas violencias que están justificadas con esto de que es natural, de es que es hombre, es que es mujer, es que lo así, y tú nos explicarás que no nada más es un tema de genitalidad, es un tema de genética, de cromosomas, de muchos otros temas, ¿no? Pues todo, o sea, bueno, justo, ¿no? Como si tus cromosomas, si tu físico, si como Tus tu, hormonas, sí, hormonas, justo, pero también como el de mente, ¿no? El la de identidad, la ajá. identidad. Ujú. Es una combinación de un montón de cosas. Y bueno, yo creo que ahí podríamos hablar un montón. Yo también he tenido pacientes como que limitan a sus hijos, pero no sé si es desde la desinformación o hacia el miedo a que tus hijos estén desencajando de la normatividad. Ajá, ¿estás hablando de las disidencias? Sí. Este es un temota. No, ok. Salgamos del tema. No, me encanta Es que es que me encanta que lo hables porque siento que poco se habla de que, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo no crean que soy la más experta en esto, pero he investigado acerca de las transiciones. Ajá, justo. Ujú. Esto está criticadísimo, así de que, ya saben, hay movimientos muy en contra y muy a favor Ajá. de no cómo van a moverles a los niños sus hormonas y todo esto, pero también Pero es desinformación. es O sea, por ejemplo, desinformación. yo en este caso en particular te platico el caso de que era un niño de 3 años donde le gustaba jugar con Barbies. El papá le escondía las Barbies. Sí, Como que era no quería vestirse de Superman, quería vestirse Princesa de o... princesa. Ujú. Entonces era no rotundo, no, 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 no. Entonces estamos creciendo con vergüenza. O sea, y aparte como no imagino como La para dónde. confusión también. Yo, o sea, yo en mi loquera de hacer todo esto, sí he llegado a pensar, digo, va a sonar muy raro, pero sí. O sea, mi orientación sí es real, sí lo he llegado a sí. analizar. Ajá. Porque es porque mi papá dijo, porque mi mamá dijo, porque la sociedad dijo, o
¿O no? ¿O porque ¿Alguna no vez te podría? dijeron que la sexualidad es cambiante? Que a lo mejor la Mm. sexualidad que tú podías tener a los 15 años y estar muy seguro de una cosa puede ser muy diferente a los 25 que a los 35. No. No sabía, pero yo supongo No sabía. que sí, ¿no? Hasta hoy. O sea, sí. Es que ¿no? no te enseñan ni siquiera a cuestionarte. O ¿No? sea, hay muchísimas cosas impuestas. Yo sí me he cuestionado. Sí. Sí, pero no porque, o No, sea, pero ¿sabes? antes, o sea, si en No, algún yo momento- actualmente, pero porque tienes más información. Ajá. Yo antes todo esto, o sea, yo en mi generación real, o sea, no se hablaba de homosexualidad y no se hablaba de, o sea, si no se hablaba de homosexualidad, menos. ¿No? Todas las Menos. Identidades de opciones. género No, nada, distintas. o sea, nada. sí. Entonces, yo ya siendo adulta y teniendo toda esta información, sí tuve Sí. que hacer un análisis de mí misma Ujú. de por qué estaba llevando este tipo de relaciones coitales de todo tipo, ¿no? Y sí me lo he cuestionado. Y me encanta porque esa es la finalidad de hablar de sexualidad, o sea, demostrar que puede cambiar, que puede ser fluida, que está viva. La sexualidad para mí está viva. Ujú. Oigan, ahorita que estábamos hablando de culpa y vergüenza, vamos a entrarle un poco más a ese tema porque la estadística dice que las mujeres sentimos un 80% más de vergüenza que los hombres por las mismas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Una mamá y un papá. A una mamá se le olvida la pañalera y entonces vive ese día agobiada, asustada, traumatizada, sintiéndose súper culpable con su bebé, pensando que es la peor mamá del planeta, versus un papá que se le olvidó la pañalera y se rió y dijo, ajajaja, qué chistoso soy. Voy a ir a comprar solo 2 pañales y venden Ajá. toallitas desechables por pieza o tengo que comprar el paquete y es todo, ¿no? Mientras esa mujer, 80% más se sintió culpable ese día Todo el que día. un hombre. O sea, esa es la estadística. Ajá. Ujú. Entonces, desde Y no ahí, estamos hablando de sexualidad, o sea, pusiste un Ajá, ejemplo ajá, bien básico. ajá. Justo, ¿qué piensan ustedes acerca de la vergüenza en las mujeres para hablar acerca de sexualidad, para hablar acerca de educación sexual, para vivir no sexuales, básicamente? Pues que yo creo que tiene muy poco tiempo en el que las mujeres tenemos simplemente libertad para votar, mucho Sí, menos vamos a hablar de una libertad sexual, sí, ¿no? Entonces, que una mujer pueda hablar de su sexualidad implica que también tiene cierto conocimiento y su privilegio tal vez le da claro. para que entonces pueda hablarlo. Pero si estás si tu contexto ni siquiera puedes decidir sobre tu sexualidad, ¿qué vas a esperar sobre hablar de eso? Ujú, ¿No? Entonces, si ni siquiera puedes muchas veces hacerte cargo de tu salud, ujú, entonces mucho menos vas a tener libertad sexual, ujú. ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí. Entonces, si sientes algo, no estás cumpliendo con la norma, pues la culpa es, ahí va, intrínseca, Sí, ¿no? tuyo. Pues es justo esto, el cumplir con normas, ¿no? Ujú. Y no hay libertad y por lo tanto tampoco hay autoconocimiento. Mm, mm. Entonces estamos completamente limitadas. O sea, yo no sé las generaciones actuales, pero en mis tiempos, es que hablo mucha generación porque siento que como si ya fuera de otra. Ajá. Es que siento que ahí sí es como mucho, siento que brincamos. Ojalá fuera muchísimo más, pero siento que sí, de mi generación a las actuales. Pero, por ejemplo, el tema siempre masturbación. Ay, sí. Ujú. O sea, en mi generación era como muy normal en los hombres, pero a mí nunca me dijeron que una mujer se masturbaba. Yo pensé que las mujeres no se masturbaban. Yo no sabía que se podían masturbar, yo lo supe pues ya siendo adulta, o sea, quizás unos 20 años. Entonces a mí, que aparte sigue generando, según yo, o sea, no sé, habría que preguntarle a la chaviza. Chaviza, escríbenme y platíquenme Yo qué soy la piensan. chaviza, yo. Amiga, un poco, ya no. Pero mira, No, a lo mejor la chaviza que me platique qué pedo con el rollo de la masturbación femenina. Ah, yo desde ahí lo veo, o yo sea, pienso que todavía no es abierto. no es abierto. Yo pienso, ¿eh? Pero una vez más, Chavisa, es que Pues es comenten, que justo, escriban. chaviza, escríbanos, porfa, porque Yo- no, o sea, nunca a mí me hablaron de masturbación femenina y lo descubrí y dije, wow, ¿por qué no lo descubrí antes? Yo sí creo que está mucho más abierto,
por tal vez no demasiado, pero como en los hombres, pero sí más hacia las mujeres, desde que también ya tenemos como la apertura de comprar juguetes sexuales. Y Bueno, van mucho más dirigidos en algunas ocasiones a las mujeres, o yo he visto más tal vez porque soy mujer, pero sí he visto Ajá. mucho más dirigido a las mujeres que hacia los hombres. No digo que a los hombres no haya, y seguramente hay juguetes desde mucho antes para hombres que para mujeres, pero yo sí creo, no sé, como que tengo unos primos que son chiquitos y ya no tienen tanto tabú, ¿no? Como que puedes hablar con ellos un poco más abiertos sobre, no Chiquitos específicamente, se quedó. bueno, chiquitos que yo, Ajá. como 18 y 19 Ah, años. bien, sí, bien. o sea, sí, Ajá. otra generación. Sí, entonces sí siento que puedo más con ellos, como que ya no le ven tanto tabú, ¿no? Mm, Igual conocen un poco más la experiencia de sus amigas. Entonces, mm. tal vez ellas tienen como la apertura y la confianza de hablar con ellos y decirles, esto me está pasando, ¿no? Sí, sí Yo, me da mucha curiosidad. Sí, escríbanos. Porque lo que hablábamos en el episodio anterior era que, o sea, no quiero enfocar como la masturbación únicamente a esto, porque, o sea, a ver, existen muchas zonas erógenas en el cuerpo, poco exploradas, si no son los genitales, ¿no? Pero lo que hablábamos en el episodio pasado es que a muchas mujeres se les enseña, nos enseñan, hay mucha presión social a que no puedes introducir nada ujú, en tu orificio. Nada, nada. ujú, Nada. O sea, y que por esto cuesta mucho trabajo que utilicen copa menstrual y como todo lo que implica y cómo funciona tu cuerpo. Y mucho menos cuando te va a causar placer. Menos. O sea, si la copa menstrual era como para esto y ahí, o sea, ahora que te métete un dedo, no, hombre. No, ¿de qué Ujú, están hablando? O sea, ¿cómo ujú. crees que te vas a meter Sí, ujú. un dedo? sí, sí, sí. Porque aparte, creo que yo vi justo en una de las cuentas de Instagram que seguía como uno de los consejos que a mí me pareció bien básico, pero entiendo por qué lo sugieren, es explórate con un dedo. Paso uno, para poder usar una copa menstrual, Ujú, explórate con un dedo, Pero no, como en todavía las cuesta. manecillas del ujú, reloj, cómo funciona, como todo esto. Sí, ¿no? Todavía cuesta. O sea, también fuera de él les platicaba que hay mujeres que les cuesta trabajo ponerse un óvulo porque no Sí, es como, ay, ¿cómo voy a poner un óvulo dentro de mi vagina? Y tienen que pedir ayuda. sí. Entonces, todavía, yo insisto, imagínense si es para la cuestión médica y demás, ujú. Sí, mucho pues menos para el ámbito imagínense para el sexual. tema de placer, que yo siempre digo, para lograr placer es autoconocimiento. No podemos, como que Ujú, también creo que esa parte que esperamos que el hombre nos dé placer, Sí, pasividad. ujú, ¿no? Entonces, Sí, como ¿no? decir, Ujú. primero es como que si tengo o no tengo placer, bueno, estoy cumpliendo con lo mío, ¿no? Y ya Sí, cuando te cae el 20 que está padre sentir placer, es de tú, hombre, hazme, como como dame placer a mí. que según yo es un pensamiento que tenemos como muy socializado hacia el placer de los hombres siempre, sí. ¿no? Bueno, es que estamos en función, ¿no? Como estamos Ajá, más bien a servicio de, exacto. ¿no? Ujú. Entonces, hasta que siento que justo todos estos movimientos que hacen que desde el tomar la responsabilidad de nuestra salud, entonces a partir de ahí tal vez empezamos a empoderarnos un poco más y empezamos como a ver más como, creo que también me gusta esto, y a Justo, perderle un poco al miedo y a poder tener este la tipo de conversaciones. exploración y Ajá. autoconocimiento. Pero Sí, para eso necesitas primero conocer tu cuerpo, o sea, desde que te digan, Mm, esto es el clítoris, porque yo creo que igual, aunque sean memes, yo creo que muchos no sí, saben identificar el clítoris, hombres y mujeres. sí. Hombres y mujeres por igual. Entonces, desde ujú, anatomía y desde autoconocimiento, exploración, creo yo, ¿no? Oye, ujú, pero aparte, lo que comentábamos ahorita, pero que va bien relacionado a esto, muchos, sobre todo muchos varones, ahorita van a ver por qué hago como la distinción, su educación sexual en realidad es el no por. ujú. O sea, aprenden viendo estos mensajes. O sea, esta es toda la información que tienen. Y entonces desde ahí también la anatomía que te muestra esto está bien distorsionada. O sea, te muestra unos cuerpos muy similares. O sea, como que todos son cuerpos muy Como muy, similares. Hay una palabra, E ¿no? inclusive Ajá. las medidas que hay en esos videos, ¿no? O sea, a partir de ahí los hombres empiezan a comparar un montón, a sentir que tienen que tener
sus genitales de cierta forma, de ciertas medidas. Oye, las Ujú. mujeres que si tienes labios prominentes es porque has Oh, tenido una vida sexual súper amplia, ¿no? sí, Por ejemplo. sí. Además, ¿qué tanto es súper amplio, no? ¿Qué Y tanto es aparte, tanto? ¿qué onda? O sea, que llegue al nivel de que existen cirugías para, Reconstrucción o... sí, para cambiarte los Sí. labios. Sí, bueno, te voy a decir una cosa, o sea, hay labios tan prominentes que sí te pueden llegar a lastimar en tu vida cotidiana. Claro, Es pero cuando ¿cuántos está casos son indicado. estos? Sí, Ujú. está, O sea, ¿estás ajá. de acuerdo que la gente que se hace esta cirugía no es un porcentaje No, de, no, ay, me cien por incomoda ciento, la cien por realidad? ciento. Pero igual, o sea, que también esto está padrísimo mencionarlo, que hay vulvas completamente diferentes, que es normal que sean asimétricas, que es normal que haya labios más grandes que otros, También que boobies, o no sea, es otras como lo partes están del viendo cuerpo. en ciertos lugares, ¿no? También quitar todo eso de lo que se ve en ciertos En las lugares. El pantallas, sí. squirt. O sea, de que es sinónimo de que todas las mujeres que están disfrutando tienen como un squirt. Y eso, Jonah, tú dinos, o sea, Ok, todas las mujeres tienen que no, tener un se squirt. piensa que más o menos un 20 a 40% logra tenerlo, pero también quitarnos el tabú de que si no lo estás logrando, no estás llegando a tu placer máximo, tampoco. Entonces, también ahí hay que quitar como un montón Y mucho de lo que se ve en de pantalla tabú. en realidad es orina, ¿no? Exacto, y también no, y tampoco es real, a veces yo Sí. supongo que es fabricado, ¿no? Claro. Entonces, todo eso que vemos en esos sitios, pues también quitarnos la idea que muchas cosas no son reales o que no tiene que ser así. Em, Creo que la educación sexual que reciben un hombre y una mujer es mucho más amplia y además muy diferente. ¿Te Pero aparte mucha de esa imaginas educación viene de esto, ¿no? O sea, que es de tan, esto, que justo? también es, o sea, Pero, es súper errónea ¿te esta imaginas si información. recibiéramos la misma educación sexual? Como como el placer, el disfrute, el autoconocimiento, la masturbación, ¿no? Sí. Como, o sea, sí, tú tienes miedo a embarazarte, pero también tienes miedo, el hombre debe tener miedo a embarazar, Embarazarse. ¿no? O sea, Ajá. como creo que ahí estamos fallando porque estamos recibiendo poca información y información distinta Sesgada. a la que se está recibiendo de este lado, porque es mucho más información y es muy distinta a la información que se está recibiendo. Entonces creo que desde ahí empieza como la Pero es manera en la porque que de nos... esa manera le estás quitando la responsabilidad a la mujer y se la estás dando al hombre cuando solamente esto es para el disfrute de ellos. Sí, sí, justo. Entonces esa utopía justamente viene como lo ideal, claro, sería que los dos recibiéramos la misma información, ambos sexos, ¿no? Sí, Y entonces viene como, creo que ahí está un poco el error que no solamente está pasando ahorita, sino más bien creo que ahorita probablemente podamos corregir algunas cosas como sí dar más información y hablarlo, más porque información. ahorita que lo decían, yo me quedé como pensando en cuándo fue la primera vez que yo capté que podía tener un cuerpo distinto y no tienen más de 3 años en el que una vez una amiga se acercó y me dijo como lo mal que se sentía con su cuerpo, específicamente con su vulva, porque ella creía que era muy grande. Ujú. Y entonces yo, ¿pero por qué viene esa idea? ¿No? Y entonces me dijo, pues es que me comparé con no sé quién y yo, y hasta ahí vino como, ¿qué? O sea, hay de diferentes tamaños. Como que no te has comparado ¿Y tú así. cómo? ¿Esto no, no todas tenemos Y yo, esto? Sí, claro, o sea, pero porque no no se estamos recibiendo habla. información. Sí, ¿no? Mis tíos, te voy a decir, tengo una Ujú. familia y yo creo mi Conservadora. abuelo y mis tíos, la educación sexual que recibían los hombres era llevarlos No, violentísima Prostíbulo. esa práctica. a un table dance, donde creo que no sé si festejaban quizás a los 15, 18 Sí, a años, que los eso se 15, a usa los todavía 15. un montón, ¿Por qué a los lo llevan 15? a un No, table pues ya dance. como los 15 de Pues una es chavita. tu Ah, regalo, es como tu tributo, como tu ofrenda de ya ¿No eres un sabes hombre, cuántos pacientes hombres me han hablado de esta experiencia como la primera experiencia de pero violencia también es sexual que han vivido? traumática, ¿no? Es una experiencia de violencia sexual. O sea, así tal cual, Lo que se espera de, la ¿no? generalmente ajá. no lo han vivido bien. Y es que entonces aquí empezamos a hablar de un tema que esto debería de ser una prioridad en la educación de nuestras niñeces, Ujú. consentimiento. O sea, esa no es una experiencia consensuada. ¿Por qué? Porque cuando eres menor de edad es difícil que entiendas que esto es una experiencia como consensuada. Y entonces no hay como toda esta información de consentimiento. O sea, justo en el escenario que yo les decía al inicio de Rosita y
Ro es muy claro en decir que le incomoda esto. Y desde ahí vienen sus Ujú. límites y su consentimiento. Y desde ahí es de donde creo que él puso límites de, no me gusta que me digas esto. O sea, esto me hace sentir Me incómodo. incomoda. No me gusta. Oye, ¿sabes si eso se lo pudo Sí, expresar eso sí le Rosita? dijo. ¿Sí? Le dijo como que le incomodaba que le dijera eso. Y entonces aquí vienen otros traumas mentales que hablaremos en un episodio acerca de la responsabilidad que siento al ser mamá de un varón y que tampoco sea un vato sin responsabilidad Claro, afectiva claro, sí. y con toda esta claridad del consentimiento también Que rompa el para... corazón de Rosita. Ajá, me parte el alma Sí, pensar en eso. claro. Pero justo esto, o sea, ¿cómo enseñas acerca de consentimiento, acerca de lo que implica Ujú. amabilidad, límites, respeto, Límites claros y respetuosos. asertivos también, Ujú. así? Porque justo esto es un tema acerca de consentimiento. O sea, no te enseñan, ¿no? O sea, a ver, si es una persona que tiene una diferencia de edad significativa contigo, no hay consentimiento. Si es una persona que está alcoholizada, droga, no hay consentimiento. Ujú. Está dormida, no hay consentimiento, Claro, ¿no? O sí. sea, hay muy poca información acerca de cuándo es consentido y cuándo no, ¿no? Sí, Yo sí. imagino que a ustedes también les tocó como estas conversaciones, bueno, no sé si a ti, Sandy, estoy muy segura que a Joe sí les tocó esto, de que era muy romántico que te robaran un beso. Ah, sí. O sea, sí se consideraba así, ¿no? ¿A ti te O tocó que esta te estén información? rogando, o Ah, sea, sí, como él, claro, sí. ya dame un beso, y entonces hay una parte de ti como que no quiere, pero que te esté rogando, entonces hasta que te tiene que convencer, Pero eso es y amor que te esté rogando. es súper confuso. Sí, Sí, si te está rogando es porque te quiere, sí. y tal vez, y entonces ves y responsabilizas a la otra No, porque aparte, persona. bueno, no sé a ti, pero a mí en mi casa me decían que me tenía que hacer del rogar. Claro, Literal, la frase es te Sí. tienes que hacer claro, del rogar. O claro. sea, yo no podía decir me gustas y yo te gusto, Y te quiero pues contestar bueno, un mensaje en ese exacto, segundo pero y no no, pasa o nada. sea, mi idea es me tengo que hacer del rogar. Tienes que jugar el Entonces, juego de no aunque me contestar un gustas, mensaje. Y sí, no te vayas tan lejos, o sea, a mí sí me ha pasado en la actualidad que el que yo sea un poco más asertiva con lo que siento, hay muchas Con lo que personas, quieres. Ajá. ajá, y con lo que quiero, ahí específicamente como yo me relaciono con hombres, se sacan de onda. Entonces, como que no saben qué hacer, ¿no? Ujú. Entonces les quitas como lo que ellos hacer es rogar y lo que ellos hacer es como, pues sí, tal cual violar, ¿no? Porque tal vez el robarte un beso es el primer paso. Que ya lo hablaremos en el siguiente capítulo de El amor en la era digital. Porque a mí me parece que es bien difícil porque sí nos enseñan como mujeres que si el vato te super ruega, Ujú, ahí es. O sea, eso es lo que debería de ujú, pasar, es una persona que sí tiene como mucho interés y todo esto, ujú, pero a mí me parece que no respeta conceptos como el consentimiento, porque no ujú. respetas que te estoy diciendo que no, que tengo espacios míos, que no quisiera ocupar es que no estos está claro espacios. ese límite aún, Es creo. que yo creo que viene mucho del amor romántico. O Claro, sea, esta parte Sí, de justo le está costando mucho trabajo y entonces al final el precio es tu amor, ¿no? O sea, tú pagas con tu es su amor y con trofeo. tu tiempo, ¿no? Entonces, como ya le echó muchas ganas, el siguiente paso es, pues Sí. sí, entregarse, Pero, o ¿no? sea, como bueno, son Es que me imaginé a Rapunzel, ¿no? entregándose. Sí, aventando su cabellito. Pero a mí con todo este rollo y rollo así, entonces, o sea, Mariel, tú que ya eres una experta, ahí sí, No, no hiciste, soy. Ajá, Entonces ahora, ¿ustedes qué pero, hubieran hecho? ¿a ajá, qué edad tienes que, o sea, afortunadamente ya no tengo hijos y no voy a tener hijos, o sea, en ese punto, pero ¿a qué edad y de qué manera tienes que empezar a hablar de sexualidad con tus hijos? yo Se me pienso hace bien complicado. que a todas edades. O sea, yo de verdad pienso que desde la gestación. O sea, desde la gestación en Pero es esto bien que difícil. hablamos del género, ¿no? Ajá, pero Ujú. te voy a, perdón que te interrumpa. Dime. Se me hace bien difícil porque como que adecuarte a cierta edad, ¿no? O sea, hay un chiste real que dicen, mamá, ¿qué es un trío? Es cuando, ya sabes, y le empieza a explicar un trío sexual y dijo, ¿qué no es cuando cantan tres personas? O sea, ¿qué tanta información dar, Exacto. sabes? Como, a mí eso se me haría bien complicado. Sí, ¿Qué tanta información debes dar? lo que pasa es que justo lo que hablamos al inicio es que
necesitamos dejar la idea de que la sexualidad es genitalidad. Ujú. O sea, la sexualidad también es Mm. hablar de relaciones saludables, o sea, límites, ¿no? O sea, eso también es estar hablando de educación sexual, o sea, consentimiento. O sea, y eso lo puedes hablar en muchos sentidos, como por ejemplo, te hace sentir cómodo o te hace sentir incómodo. Y me encanta que hables de este tema porque las corrientes que nos anteceden en prevención de, aquí me van a mutear, pero abuso sexual, eh, enseñaban el clásico semáforo del cuerpo. A ustedes les tocó, ¿no? No. ¿No? No, a mí ni siquiera jamás No. me dijeron que alguien no me podía tocar. O sea, yo lo agradezco mucho porque me parece que esto antecedió a que empezáramos a cuidar a las niñeces. Recordamos que México es número 1 al día de hoy en abuso sexual infantil. Que la estadística dice que la mayoría los agresores vienen de sus núcleos cercanos. Ujú. O sea, encabezando las listas, abuelos, papás, tíos, Primos. sí. primos. O sea, eso es lo que encabeza como la lista. Em, y entonces empezaron a enseñarles a las niñeces que existía un semáforo. Y entonces las partes rojas eran los genitales o zonas muy íntimas que nadie debía tocar. Las partes amarillas, zonas ahí como, pues que no estaba tan bien que te tocaran, como ya saben, como la entrepierna o así. Ujú. Y las zonas verdes eran zonas donde te podían tocar, ¿no? O sea, eso hasta el día de hoy todavía lo siguen enseñando en muchas Súper peligroso, es súper escuelas, peligroso eso. la uno y así. Pero las nuevas corrientes que hablan de la prevención mencionan que no, o sea, todo tu cuerpo es tuyo, pues, o sea, aunque te Tú toque una decides. persona, la mano, ¿no? Puedes poner tu mano, Sandy, gracias, así, y no Y lo eso es sientes consensuado, correcto, tal cual, ajá, eso es consensuado. aun si no lo sientes correcto, no, Sí, o si te sea, incomodó, sí. no. no importa si no es Porque a lo tu mejor el genital, brazo así. es verde y si Ajá. llego y le hago así. Como Lo que nos el decía doctor Sandy, que ajá. Lo de, mencioné en el capítulo en el pasado, capítulo ¿no? anterior. Que fue como una tocadita de hombro incomodísima, bueno, desde ahí. Entonces, Sí. por eso para mí desde esto empieza, o sea, en todos momentos hay oportunidad para hablar de esto. Por ejemplo, el famoso control de esfínteres. Oye, hay espacios privados, ¿no? O sea, hay un espacio donde solamente puedes estar tú, donde si quieres explorarte, porque me parece importante enseñarles acerca de que puedes explorarte, hay ciertas condiciones. ¿Cuáles? Manos limpias. Ujú. ¿No? O sea, no puedes hacer esto con las manos sucias porque puede haber una infección, etcétera, Ujú. ¿no? Hay espacios privados, no lo hagas cuando haya otro adulto, o sea, si eres pequeño o pequeña, tampoco en este momento con otros niños, pero más adelante vas a poder tener oportunidad de hacerlo, ¿no? Y entonces deja de ser una visión donde nadie te puede tocar, ¿no? Porque entonces ahora tengo pacientes adultas de 30 años que sienten que si se embarazan va a ser un embarazo adolescente. Así de que, Y ¿qué yo, le voy a decir a mi mamá? Sandy, de mí no vas a Y estar yo. hablando. Y dice, no, no es Sandy. Sandy no es. Otra paciente. Entonces pienso que en todos los contextos hay oportunidad de hablar, ¿no? Tenemos oportunidad de hablar de relaciones saludables, de todo lo que esto va a implicar para formarlos a que puedan poner límites muy saludables. Sí. Y de la diversidad sexual, Justo por eso yo iba a ejemplo, preguntar. ajá. O sea, como es que últimamente me han llegado ciertas personas que creo que algo que me gusta que está pasando es que en los trabajos, en general en la vida, ya hay mucho más diversidad sexual, pero aún me llegan personas que dicen, es que no trabaje ahí porque ¿qué va a pasar con los niños? Se van a dar cuenta de cosas que no necesitan darse cuenta. Y yo, es que ¿de qué me estás hablando? Sí. Te estoy Sí, como, entendiendo ajá. 0%, o Siento que acabo de sea, voltear los ojos en cámara, no disculpe. Haber hecho eso. Me encanta cómo siempre ponen de pretexto a las niñeces. No, es que los niños. Cuando les incomoda más no, bien a ellos, ajá, ¿no? las niñeces Sí, Sí. tal que están le está súper cool. incomodando es a ti y no sabes Ajá. cómo Y en manejarlo con realidad las lo que va a pasar niñeces. con la niñez es que te va a preguntar. O sea, Sí. generalmente una niñez va a llegar y te va a preguntar, oye, ¿por qué pasó esto? Oye, ¿por qué pasó lo otro? O para ellos es normal, o sea, al menos de que tú justo vayas con tu estructura de adulto y Que lo contamines con tus... le empieza a decir como, es que eso está Lo mal. ensucies, lo ensucies de muchas Cada vez que me cosas. empiezan a hablar de eso, te juro, no estoy entendiendo. Y yo, ¿en qué Ujú. le va a perjudicar al niño? O sea,
¿no? Bueno, no me acuerdo quién me platicaba desde el tipo de familias, porque hay un grado de la escuela, ¿no? Donde ven el tipo Sí. de familias, No donde sé. nada más ven Ay, no papá, sé. mamá, hijos, o mamá sola con el hijo, o el papá solo con Mm. el hijo. Entonces nunca, dentro del tipo de familias, nunca está mamá, mamá, hijo, nunca está papá, papá, hijo, y Otro no tipo de hay manera. familias como la abuelita o los de que Ah, se claro. quedan solos con Sí, los sí, sí, hermanos, sí. ¿no? A mí me pasó, Entonces, fíjense que, o sea, Ro, y esto yo lo tengo muy pelado en la escuela porque no sé por qué, al parecer, díganme también, escríbanme en los comentarios si esto en las escuelas de sus hijos lo enseñan. La escuela de mi hijo, no sé por qué tienen esto de enseñar las diferencias entre niño y niña. es que Y vienen las las SEP, diferencias, venían las SEP, exacto. Diferencias ajá, O sea, las sexuales, ¿no? diferencias son físicas, muy o físicas, sea, el físico, pero también Ujú. les enseñan diferencias de de que tú puedes juguetes. cargar un... Exacto, y de juguetes. Estos son juguetes de niños y estos son de niñas, ¿no? Ya se imaginarán a esta mamá así de que, no, todos los juguetes son para todos. Tú puedes jugar con lo que te encante y así. Porque sí les enseñan esta información y desde ahí se Ujú. van formando un prejuicio, porque yo sí he visto a mi hijo decirme, no, no puedo jugar con eso, porque eso va a ser de niñas. ¿Sí te lo ha dicho? Ujú. Claro, claro, ¿Cómo tiene 4 crees? ¿No años y está formado convulsionaste? en un hogar que es Ya imagino a abierto. Mariel No, convulsionando. imagínense, Ahora empezando vas a desde jugar con esto. crianza. Ajá, 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 así de que ya no se juega con ningún juguete. Ujú. Entonces, está muy fuerte. Porque entonces a una niñez sí hay mucha responsabilidad en crearla, porque tú le dices una idea y va a crecer con esa idea. Ujú. No, por supuesto. Y para quitársela va a estar Sí, cañón. Yo creo sí. que en mi caso, aunque mi mamá no específicamente me dijo esto es de niño o de niña, ella tenía mucho la idea de que yo fuera ballet, ¿no? Y entonces Mm, me llevaba a las clases de ballet y yo, es que se ve más padre la de karate. padrísimo. Entonces como que me llevaba a karate, pero me llevaba una vez como para que probara Ajá. y yo, pero déjame aquí, no, Sandy, no se puede tal, ¿no? Pero siempre yo busco, o sea, ahorita que estás diciendo eso, como que intenté salirme un poco de la norma de, Ujú. se supone que las Sí, ya niñas tienen que usar empezaron. vestidos y que tienen que jugar con sus muñecas y tal. Y Sandy estaba trepada en un árbol. Pero era mal vista. O sea, bueno, yo Sí, creo que yo también sí. fui así, pero era mal vista. Mi mamá me ponía unos vestidazos así de moño, ya sabes, y así. Yo decía, no, eso no me gusta. ¿Qué tal las Y era mal vista. sentadas? No Ah, te justo. Y yo, siento las Ahorita justo que No, estaba sí, así, ajá, a mí sí. cómo me criticaban en mi casa. Un Mi mamá me clásico. decía, pareces chango. Las mujeres no se sientan así, sí, ya sabes, porque ella siempre asada, casi, casi la pierna acá. Yo no me podía sentar Sí. así. Pero también viene, creo, desde el temor de mi abuelita y mi mamá de ser observadas por el resto de las, Claro. ¿sabes? Como la Ujú. falta de respeto, podemos decir. No, no lo sé, desde el ser observadas de parte de un hombre, porque una niña no puede estarse mostrando de esa manera, porque lamentablemente sí se presta, sí, no sé, no es que se preste, no, no sé ujú. cómo decirlo, ay, Mariela, ayúdame con esto, sino como que, ¿sabes? Como, Sí, o sea, como no quitar, más bien quitarte la responsabilidad, porque tu responsabilidad no es ujú, si enseñas o no chones, sí, ¿no? Calzones. sí, Es responsabilidad del que te está no, por viendo. supuesto, 100%. Y el que no te está Ajá. viendo como niña y el como no te está viendo que tú quieres andar naturalmente como quieras. Yo creo que viene desde el miedo Ujú. ese, Sí. ahorita, y no tanto, ahorita que lo analicé, no tanto desde el como que un niño o una niña pueda hacerlo. Sí, vamos a recomendar una serie, ¿no? ¿La vieron la del Secreto en el Río? ¿Cuál? Secreto en Ay, el está Río No la he padrísima. visto. es una gran Vela, serie que habla acerca de véanla. cómo en las disidencias en las niñeces, porque, o sea, tienen el derecho, ¿saben? O sea, no, no por esto de que les explicaba al inicio de que no, no hay que sexualizar y no, no se viven así, etcétera. No, a lo mejor sí. O sea, hay muchas niñeces que desde muy temprano sabían que su orientación sexual no iba a ser heteronormativa. Ujú, Es diferente y lo que explicaba, la sexualidad es fluida, es cambiante, está viva ujú, a muchos niveles, ¿no? Y pienso que sí necesitamos hablar un montón de esto. Tenemos bien poca información, hay muy pocos ujú. espacios para hablar de esto y de la apertura. Yo quería hablar de el caso de el momento, ojalá cuando salga este episodio siga siendo Todavía se tema para Un acuerden. que poco de se tendencia. acuerden, Lo hayamos pero superado. no, ajá, ojalá todavía no hayan superado este tema, pero el tema de Sisterhood, Ajá. que para quienes no saben, es una persona en China, em,
que ha sido nombrada como hombre. En realidad no sabemos su identidad de género ni nada porque hay muy poca información de esto. Recuerden que hay muchos países asiáticos donde las disidencias son, no, o sea, no solo incorrectas, ilegales. Ujú. Y Em, reciben muchas veces una pena de muerte. sí, o sea, las Sí. penas son bien altas. Entonces, Ujú. esta persona se vestía de mujer y a cambio de una despensa o electrodomésticos baratos, prometía como un encuentro de tipo coitocentrista sexual, ¿no? Ujú. Entonces llegaron muchos hombres, se dan cuenta que era hombre, pero continuaban, ¿no? Consentían el encuentro. El tema es que esta persona los grababa y después los difundía. Que al final esa es la razón por la cual creo que fue procesado. Y aquí tenemos que hablar acerca de las violencias digitales. Ojalá esto sirva para que puedan legislarse mejor, Ujú. como todas las normas que hablan de Es violencias una digitales, necesidad. ¿no? A nivel internacional, porque lo bueno es que Exacto. aquí actualmente en México hay una ley ya, ¿no? Ley Olimpia. Olimpia Ujú. Coral Melo, te amamos. Ay, sí. Sí. Besos donde estés. El tema es que esta persona se grabó con 1,600 hombres. 1,600. Porque Ujú. entonces de repente la idea, ¿no? Es como de que, ay, pues hay 8 desviadillos, ¿no? 8 personas confundidillas con su sexualidad que tuvieron estos encuentros, pero no fueron 8, o sea, 1,600 personas. ¿Por qué Ujú. creemos que 1,600 personas accedieron a esto? ¿Ustedes qué creen? No sé si específicamente por el lugar en el que fue, en el contexto en el que se encuentran. Creo que también estuve leyendo un poco sobre este caso y decían que era un poco la soledad, Qué ¿no? fuerte. Ajá, un poco la soledad que se vive. Otro creo que también es como la falta de apertura al temas sexuales de Sí. cualquier tipo, ¿no? Y otra también, pues yo creo que un poco el morbo, ¿no? O sea, como y el querer también, o sea, yo sí creo que al menos de esta parte del mundo somos como mucho más cariñosas y como mucho más cercanas. No conozco allá, pero también creo que por esto que he leído, tal vez no tienen esa facilidad de sentarse con alguien y hablar oye, necesito un abrazo. El Entonces, apapacho. nada más el contacto humano, yo creo que también muchos por eso se quedaban. Ujú. Ujú. Pero por eso es más fácil caer en el abuso, ¿no? Sí, O sea, es O una claro, sea, situación justo como vulnerable. está haciendo todo muy claro. escondido, todo muy, Sí. entonces es muy fácil que la gente caiga en ser un abusador y ser abusado. Sí. Yo pienso que mucho de este caso se lo atribuyo al machismo. Y Cañón. al machismo en el sentido de que a las personas sexualizadas como varones, desde que son muy pequeños, se les mete mucha presión para tener muchos encuentros sexuales, Ujú. desde muy temprana edad. Entonces, Ujú. de Sí. repente es como que te validas más mientras más encuentros Sí, mientras más sexuales número de tengas. personas Sí. tengas en tu Ajá, lista, sí. ajá. Entonces, me parece que también viene de esta visión coitocentrista y patriarcal de Ujú. que tienen que tener como mucho de esto, sin una vez más cuestionarse qué te gusta y qué no te gusta. Porque inclusive en el qué te gusta y qué no te gusta, te puedes dar cuenta de que a lo mejor te gusta, y voy a poner un ejemplo bien ligerito, ¿eh? La diversidad corporal. A lo mejor te Ujú. gustan personas de talla grande, de talla pequeña, etcétera, pero entonces no se te permite decir que te gusta algo fuera de la heteronorma, que es Ujú. solo te pueden gustar personas delgadas, ¿no? Ujú. Y entonces en realidad quitas una serie de cosas infinitas. Y si hay algo en lo que yo creo que así justo lo que tú digas, no, 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 eso no, y justo sí, es la sexualidad. Mientras más niegas y más digas algo que no, claro que a la sexualidad le encanta explorar de que, Ujú. a ver, ¿qué es eso que me estás diciendo que no puedo y que no puedo acceder, no? Ujú. Sí. Pero a mí también en este caso se me hace como los hombres fueron abusados y por eso fue más como el boom, como la costumbre de que las abusadas siempre somos las mujeres. Mm, Como que siento que se hizo esa más grande perspectiva de porque en este género, caso sí. no fue una mujer, fueron miles, o sea, bueno, cientos de hombres. Entonces, por eso es que siento que está haciendo más boom todavía y que creo que entra en el machismo que tú estás diciendo del caso.
porque las mujeres siempre son las abusadas. En este caso fueron hombres. Y también yo creo que por el lugar donde fue. Sí, O sea, los índices de violencia seguramente no se comparan, o al menos de ese tipo de violencia. La verdad es que mi trabajo sí va a ser investigar más, pero yo creo que no se comparan al menos con la relación que tiene en México. ¿No? sí, pero también está siendo un caso muy Es internacional, que hay ¿no? poca posibilidad de estudiarlo porque también hay, No han dado demasiada información, sí, y ¿no? también hay pocas oportunidades que los hombres se sinceren en muchas de estas cosas Sí, por el pero mismo yo creo machismo, que ¿no? ningún hombre ha salido de ahí y lo veo complicadísimo. Imagínate que un hombre salga y diga, ¿sabes? Como que cuenta esa historia de decir, sí, sabía que era hombre, pero yo, Me quise ¿Ah, serio? quedar. ¿no? Sí. Dificilísimo. Va a estar muy complicado que alguno de esos hombres, y no digamos varios, que alguno de esos hombres cuente la historia. Sí, Sí. es que sí hubo una primera denuncia. Fue por eso que se destapó todo, ¿no? Exacto. Pero ¿dónde está el güey que denunció? Está difícil. Está muy complicado. Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos súper acostumbradas. De por sí es bien complicado que una mujer cuente su historia de hable. abuso. Ujú. Imagínate ahora un hombre tiene que contar cómo es que terminó teniendo coito con otro hombre bajo esas condiciones. Sí. Va a ser muy complicado. Y la realidad es que muchas de estas experiencias de lo que venimos hablando van a ir moldeando nuestras elecciones de la vida en pareja, ¿no? O elegimos la monogamia o la poligamia o así, pero van a ir moldeando. O sea, la elección de una relación más saludable o menos saludable. Porque algo que hablo en terapia mucho es que no es una garantía si estás en una disidencia o no estás en una disidencia que no vaya a haber una relación violenta. Ujú. No, O sea, no. no, o sea, Ojalá fuera así, pero fuera así de tampoco, fácil y tampoco. de sencillo elegir y decir, no, ya, con una no. Ay, me salvé de esa. No, hombre, o sea, en todas puede existir, Sí. o sea, porque en todas existe esta visión patriarcal que Ujú. va a como poner toda esta expectativa, ¿no? Ujú. ¿Cómo ven? ¿Conclusiones? Concluimos. Cuéntenme todo, ¿qué concluimos? Ay, es un tema un tanto polémico, ¿no? Porque aparte, educación sexual se puede tomar de diferentes perspectivas. Entonces, Sí, cañón. concluir, o sea, creo que me encantó que, o sea, mi conclusión podría ser que creo que educación sexual sí se debería de llevar desde el embarazo. Pero es súper amplia. O sea, Ajá. como, ¿sabes? Y Porque no enfocarlo justo en la parte coitocentrista, sino hablar como de un poco de diversidad, ¿no? Y hablar un poco más como de tus límites y no, tal vez en el caso de Rodri, no suponer desde tu conocimiento o desde la parte adulta, preguntarle qué es qué entiende él por esa palabra, Claro. ¿no? Y preguntarle entonces qué es lo que te hace sentir incómodo, ¿no? Entonces validarlo y cuestionar cuál es su interpretación específica de esa situación, para que entonces no haya como esta malentendido de la parte adulta de esa niña quiere con mi hijo. No, tal vez justo solo le gusta jugar, ¿no? Entonces como tal vez hay veces que creo que lo hacemos un poco complicado y tal vez como ir unos pasos atrás y solo voy a cuestionar a qué se refiere y a partir de ahí con la información. Preguntar más. Exacto. Y entonces ya con esa información, justo, ¿no? Lo del sexo oral. ¿De dónde viene? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Tú qué crees que es? Y entonces ya no quedarte como pensando, ¿cómo le explico que podría ser en qué posición? No, sino, a ver, me voy a ir 3 pasos y ¿qué entiendes tú? sí, ¿De con más dónde lo calma. escuchaste? Y entonces, tal vez ahora no te puedo responder, voy a pensarlo un poquito y ya con información un poco más de acuerdo a la edad, responder esas preguntas. Claro. ¿No? Yo creo que darle información como de acuerdo también a lo que me está preguntando y no ir 3 pasos adelante ni suponer Ni tampoco a atrás. lo que se refiere. Sí. Me encanta. Hoy nos faltó creo que hablar de algo, pero lo vamos a hablar en otro capítulo. Imitación. Como que tanto imitamos a nuestras mamás, papás, ¿no? En la sexualidad. Creo que un día lo tocamos, pero bueno. Entonces yo creo que este tema de sexualidad, más de ser un tema de reproducción y biología, es como un tema de libertad, de autoconocimiento y puedo concluir, creo que no sé si voy a concluir todo en lo mismo en todos los capítulos, pero es información, ¿no? Información, respeto,
información y respeto, autoconocimiento, libertad. Entonces, más allá de que les enseñemos de este es un pene y este es una vagina, sino como todo este contexto que lleva la sexualidad. Sí, a mí me gustaría concluir hablando acerca de que la sexualidad atraviesa todas las áreas de nuestra vida. O sea, no únicamente atraviesa una serie limitada, sino atraviesa absolutamente todo. Y me parece que para mí la palabra clave en este capítulo sería cuestionar. O sea, me voy a cuestionar desde dónde lo creo, por qué lo creo. Y una vez que me lo cuestione, saber que inclusive me lo voy a volver a cuestionar en algún otro momento de la vida porque nos atraviesa en todas las áreas y que justo no nos dé miedo cuestionarnos y preguntar y respondernos de maneras distintas. Y sí quisiera como poner un poco el ojo y el foco en la responsabilidad que tenemos para con las niñeces de brindar información que sea como mucho mejor que la que nos dieron. Sí, O sea, por de supuesto. decir, lo que decían ahorita las dos, ¿no? O sea, desde Sandy me decía, o sea, de preguntar de dónde viene, en qué contexto lo escuchas, cómo lo escuchas, para ti qué es, y desde tener información a lo que me estás diciendo que pueda ser como mucho más clara con la responsabilidad de decir, puedo saber o no saber, pero vamos a investigar, ¿no? Entonces, me encantó acompañarnos en este episodio nuevamente hablando acerca de educación sexual. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos como @entreconsultas. Mis redes sociales son @sicmarielcalo. Mis redes sociales son @nutrióloga_sandycb. Y a mí me encuentran como ginecóloga-cuernavaca. Síganos, mándenos sus comentarios, cuéntenos sus historias y respondan todo lo que preguntamos, porfa, porque va a ser una información súper valiosa para nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.